Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a una nueva sesión del Seminario de Investigación esta calurosa mañana. Vamos a retomar el tema que estamos estudiando y donde lo dejamos el jueves de la semana pasada. Recuerden que la semana pasada empezamos con el tema de la redacción de publicaciones científicas y específicamente abordamos y estamos abordando el estilo de citación de la Asociación Americana de Psicología. Y el último punto que habíamos abordado varios temas, ¿verdad? Acerca de cómo manejar cifras, los números. También hablamos acerca de cómo manejar la inserción de cuadros dentro del texto, así como también cómo colocar las citas, indicando de qué puntos se han tomado las referencias, ¿verdad? Así también, pues vimos un poco acerca de lo que son las referencias cruzadas y el uso de las características de Microsoft Word para poder llevar a cabo referencias cruzadas. Y nos habíamos quedado en este punto, ¿verdad? Y lo habíamos discutido. Vamos a proseguir, pues, y creo que si bien recuerdo, lo habíamos hecho con el tema de las gráficas. Habíamos visto algo acerca de las ilustraciones, pero en este caso fue en el caso de cuadros, ¿verdad? Cómo introducir, antes de que entráramos a las referencias cruzadas, habíamos visto cómo utilizar EndNote 20 para agregar las citas, donde nosotros damos a conocer que este cuadro fue adaptado de o fue reproducido con permiso de, y luego cómo formatear esta inserción tradicional que hace el programa EndNote 20 a la forma correcta, donde los apellidos de los autores aparecen afuera y el año de publicación aparece entre paréntesis. Pero también, pues como había mencionado, habíamos hablado acerca de cómo amarrar un cuadro o una ilustración a un texto utilizando la pestaña de referencias y la función de referencia cruzada para facilitar la búsqueda de un cuadro o una ilustración. Ahora aquí vamos a ver un nuevo ejemplo de errores y vean que todo el texto del artículo que vemos en pantalla fue escrito en inglés. En relación al texto, ¿podría alguien decirme cuál error detecta en la gráfica, en la ilustración? Tiene que estar en el mismo idioma todo. Y Exactamente, esa imagen está en español. exactamente, No está en negrita también la leyenda. exactamente. El título de la ilustración no está en negrita. Y por otro lado utilizan el término chart, ¿verdad? Que en inglés no es muy común verlo, debe ser algo particular de la revista científica, pero les puedo asegurar que este artículo fue producido por un latino, porque a quién se le ocurriría colocar el idioma español en una gráfica sabiendo bien que el cuerpo del texto está escrito en inglés. Por otro lado, véase este error que está aquí, donde dice 2000, no que 2000 esté mal escrito, por hectárea, eso está bien, pero miren, ponen el símbolo de dólar, pero realmente, ¿cuál dólar? O sea, estamos hablando de dólar mexicano, de dólar taiwanés, ¿de qué dólar estamos hablando? Ahora vemos esta gráfica y este ejemplo lo presento. Son dos gráficas a la par, realmente es la misma gráfica. Sin embargo, aquí se tolera el hecho de que se llame figure porque obviamente está en inglés, pero lo que aquí cometieron error y no están siguiendo los lineamientos APA es que después del punto debe haber un espacio muerto y ahí inmediatamente tiene que venir el título y todo tiene que estar en negrita. En los dos ejemplos se presenta el mismo error. Aquí habíamos hablado ya pues de las leyendas y podemos observar la leyenda en este punto. Acá también aparece la leyenda, nada de malo con ello. Ahora, ¿se acuerdan de lo que yo les había comentado la semana pasada respecto a que cuando ustedes agreguen ilustraciones o gráficas a una publicación, traten de que la gráfica esté lo menos congestionada? Entonces, ¿qué pudimos haber hecho aquí para mejorar la gráfica del lado derecho?
Esas líneas horizontales no eran necesarias, creo. Ok, exacto, esa es parte de la cuadrícula, no eran necesarias. Bien, ¿qué otra cosa pudimos haber hecho? Bueno, ¿con qué trabajamos? ¿Con qué graficamos? Con el eje de las ordenadas, también conocido como el eje de la Y, el eje Y, y con el eje de las abscisas, conocido como el eje X, ¿correcto? Esos son los ejes que utilizamos para graficar. Entonces, ¿de qué sirve poner este cuadro de aquí y este cuadro de acá? No tiene ningún sentido. Lo mismo pudieron haber hecho eliminar este cuadro de aquí y eliminar este cuadro de acá, porque esos son ejes que no me están sirviendo de nada. Más adelante ustedes van a aprender conmigo cómo llevar a cabo gráficas que carecen de tales ejes. El ejemplo que estoy presentando aquí es que en un afán de tratar de maximizar el espacio en la publicación, colocan hasta 3 gráficas, una detrás de la otra, una a la par de la otra, pero realmente el lector no tiene oportunidad de leer aquellas gráficas, porque al tratar de apiñar tantas gráficas juntas, se vuelve ilegible el contenido de las mismas. Vamos a hablar ahora acerca de los textos. Mire, en todas las disciplinas científicas existe lo que se conoce como la jerga. La jerga es cierto vocabulario que utilizan los profesionales de cada disciplina para referirse a ciertos fenómenos, a ciertos aspectos. No necesariamente esas palabras van a aparecer reflejadas en el diccionario. El doctor Maurice Fishbane dijo, muchas palabras se han introducido en los vocabularios médicos con significados inusuales, que ni siquiera los diccionarios médicos reconocen. Tales escritos pueden caracterizarse como jerga médica. Cuando estas palabras aparecen en manuscritos médicos o conversaciones médicas, son ininteligibles para otros científicos, particularmente aquellos de países extranjeros. No son traducibles y son la marca de la persona descuidada e inculta. ¿Qué son las jergas? Pues las jergas son las palabras o frases que aunque pueden ser entendidas en una conversación, pero que resultan vagas o confusas, son generalmente inapropiadas en la escritura científica formal. Coloquialismos, expresiones idiomáticas o inclusive vulgaridades que deben de evitarse en la escritura científica formal. Entonces hay una serie de términos, una serie de expresiones que uno termina utilizando dentro de su campo de especialidad y que solamente aquellos que pertenecen al campo de especialidad entienden. Pero profesionales extranjeros del mismo campo de especialidad pudieran no entender porque son propias del idioma de aquel que escribió el documento. Respecto al texto, pues llegamos a un punto donde tenemos que escoger un tipo de letra. Y como he mencionado en el pasado, siempre las revistas científicas tienen una sección que se conoce como instrucciones para los autores. Otras la llaman lineamientos para los autores y ahí le van diciendo a usted qué puede hacer y cómo hacer. Y hay algunas que se toman la molestia de decirle a uno o explicarle al autor qué tipo de letra debería de utilizar. Pero las letras se clasifican en dos tipos, las letras tipo serif y las letras tipo sans serif. ¿Qué es eso de serif y sans serif? Bueno, serif es un término en francés que significa arista. Y todo esto de serif nació con la escritura romana, como ustedes pueden ver aquí en este cuadro. Aquí pues este escrito es un mensaje escrito lo más probablemente en mármol y con escritura romana. Y todas estas letras tienen las aristas que se pueden apreciar. Sans serif, como su nombre lo indica, sans es sin serif, sin aristas. De tal manera pues que las letras se clasifican en tipo serif o con aristas y sans serif sin aristas. Y aquí podemos, pues yo pongo una serie de ejemplos acerca de letras que ustedes van a encontrar, tipos de fuentes que ustedes van a encontrar en el procesador de palabras Microsoft Word tipo serif. Todas ellas tienen aristas. Y las que se encuentran abajo, pues dicen sans serif, tipos de fuentes tipo sans serif, las que no llevan aristas.
En los lineamientos o instrucciones para los autores, generalmente hay algunas revistas, no todo el mundo lo hace, pero hay algunas revistas que le dicen a usted, utilice un estilo de letra serif, otras le dicen sans serif, y hay algunas que van hasta el punto de decirle que qué tipo de letra es la que ellos quieren, es decir, que le dicen exactamente el nombre del tipo de letra, de fuente que ellos quieren. Hablemos ahora acerca del uso de las abreviaturas en el texto. Se usan para reducir el tamaño de las frases largas y técnicas. Una abreviatura es una forma recortada de una palabra o frase que se usa en lugar de la palabra o frase en sí. Por ejemplo, doctor por doctor, DR por doctor, ¿verdad? EUA por Estados Unidos de América, DB por decibel. ¿Y alguno me puede decir qué es un decibel? Tiene que ver con el sonido, con una medida del sonido, pero no recuerdo exactamente qué. Exactamente, es una unidad de la intensidad del sonido. De tal manera pues que ya sería demasiado, ¿no? Que alguien dijera, lo normal es, el común es, hey, por favor, bájale el volumen a la música o al radio, qué sé yo. Ya tendría, imagínense ustedes a alguien diciendo, por favor, bájale los decibeles. Un acrónimo, y miren, un acrónimo no es lo mismo que una abreviatura. Y aquí hay que hacer la distinción. Es una palabra formada por la primera letra de cada palabra en una frase. Por ejemplo, ANAVA por análisis de varianza, ANCOVA por análisis de covarianza, SINAGER por Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Entonces, un acrónimo es, por así decirlo, una abreviación de una frase donde se toma la primera letra de cada palabra para formar el acrónimo. Pero la abreviatura no. La abreviatura generalmente se aplica a veces solamente a una sola palabra. Véase en el ejemplo que tenemos acá, la acrilamida. La acrilamida en sí es un compuesto orgánico y se representa por ACR. Se presenta la palabra o frases de interés seguida de su correspondencia abreviatura entre paréntesis, como lo vemos acá. Aquí estoy iniciando un párrafo y estoy escribiendo la palabra la acrilamida, porque de eso es que voy a hablar a partir de este momento, y entre paréntesis coloco la abreviatura, de tal manera que a partir de este punto ya no es necesario volver a utilizar la palabra acrilamida, sino que utilizo su abreviatura. Y esto se hace con el propósito de maximizar el uso del espacio que tenemos. Hay diferentes tipos de abreviaturas y se presentan de diferentes formas, pues. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de hidrocarburos aromáticos policíclicos. Entre paréntesis lo ponemos como HAPS. Es la primera letra, en este caso la abreviatura viene a ser la primera letra de cada palabra. Y alguno me podría decir, bueno, sí, pero si va a ser así, entonces es un acrónimo. Se podría decir que es un acrónimo, excepto por el hecho de que yo le he puesto una S al final, dando a entender que está en plural. En los acrónimos no se hace eso. Luego miremos acá cómo se separan, ¿no? A partir de ese momento se cita la abreviatura sin el uso de paréntesis en lugar de la palabra o frase de interés. En el caso de un libro, el proceso se repite para cada palabra o frase abreviada de interés cada vez que se pasa de una sección a otra. Es decir, pues, que si usted está redactando un libro, y aquel libro, por ejemplo, tiene 10 capítulos. Y en el capítulo número 1 usted introdujo una abreviatura. Obviamente, a partir de ese punto, usted va a utilizar la abreviatura en vez de la palabra entera. Pero al pasar al capítulo número 2, usted no puede asumir de que porque ya lo agregué, ya introduje la abreviatura en el capítulo número 1, que en el capítulo número 2 puedo saltar directamente a utilizar la abreviatura. No. El proceso se repite. En el capítulo número 2 se inicia de nuevo con el proceso. Si se vuelve a hablar de la misma frase que se habló en el capítulo 1, se escribe la frase completa y se le agrega su abreviatura. Es como que estuviéramos escribiendo un nuevo documento. ¿Por qué se hace de esa forma? Porque hay lectores que cuando agarran un libro se van específicamente a un capítulo en particular, que es el que a ellos les interesa, y todos los demás capítulos son ignorados.
Entonces cada unidad, cada capítulo se escribe como una unidad independiente. Por eso es que el proceso se repite de un capítulo al siguiente. Escriba las abreviaturas con letras mayúsculas y no agregue punto al final de las mismas. Véase aquí que en este caso está en mayúscula. Aquí tengo una S que está en minúscula, dando a entender que estoy trabajando con un asunto en plural. Y es que estoy diciendo hidrocarburos aromáticos policíclicos. Aquí, como dice que las abreviaturas deben con letras mayúsculas. En este caso tampoco se cumple. Esto va a depender de la revista científica. Lo que dice aquí de que se debe trabajar únicamente con letras mayúsculas para el efecto de abreviaturas es una regla estricta de la Asociación Americana de Psicología, pero que eso va a variar dependiendo de la revista científica a la que usted le mande el artículo. Lo que sí generalmente se ve que siempre se respeta son los acrónimos. En los acrónimos, siempre los acrónimos se escriben en mayúscula, todas las letras, pero no siempre el lineamiento de que se deban escribir en mayúscula todas las letras de una abreviatura se cumple. No escribir las abreviaturas de las unidades del sistema métrico decimal con un punto al final, excepto cuando se ubican al final de una oración o párrafo. Por ejemplo, miligramos, kilogramos, ml, etcétera. Esta es una abreviatura y aquí terminó la frase, entonces pongo un punto. Bueno, aquí dice no use abreviaturas en el resumen ni en la sección de referencias. Y aquí tenemos un abstract, que es un resumen. Y si ustedes lo van revisando, van dándose cuenta que hubieron inserciones de abreviaturas en el resumen. Esto es un error, esto no debe de existir. Son cosas que según la APA no se deben agregar. No repita las abreviaturas de las unidades de medida cuando éstas se presentan en una serie o lista. Ejemplo, si todas estas cifras numéricas comparten las mismas unidades de medida, las unidades de medida simplemente se ponen al final de la serie, no se le ponen a cada una de ellas. Recuerde, la abreviación del Lempiras es L y no LPS. Y esto debe de tenerse cuidado, porque acuérdese que hay otra abreviatura en el sistema métrico decimal que comparte la misma letra, que es litros, y que se escribe en mayúscula para diferenciarla de la L minúscula y del número 1. Entonces la recomendación es utilizar la L para escribir litros, pero la L también es la abreviatura de nuestra moneda, lempiras, no LPS. Las abreviaturas tomadas de latín no requieren de explicación. Por ejemplo, etcétera, E.G. igual es por ejemplo. I.E. que viene del latín que se llama id est, lo cual es tal como es o es por ejemplo. ¿Y podría alguno decirme cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Porque los dos significan por ejemplo. ¿Cuándo podemos utilizar E.G. y cuándo se utiliza I.E.? No sé. Bueno, miren, E.G. significa por ejemplo. Y entonces, después de los dos puntos, se espera que usted ponga una lista de puntos, ¿no? De ejemplos. Pero cuando usted utiliza E.G., usted está diciendo al lector, como por ejemplo estos, y usted da una lista. Pero esa lista no los incluye a todos. Son unos ejemplos los que usted está citando, pero no los incluye a todos. Cuando usted pone I.E. significa por ejemplo, pero usted le está diciendo estos son. Fuera de estos no hay otros. I.E. es lo mismo que por ejemplo, pero es una lista que es específica. Y usted le está diciendo al lector, estos son los que son, pues. Fuera de estos ejemplos que estoy dando, no hay nada más. Versus, que significa versus o en contra de, eral y otros y colaboradores, cualquiera de las dos interpretaciones, que también es una frase de latín, ad anno Domini, el año de nuestro Señor, para citar ejemplos de abreviaturas de latín que no requieren de ninguna explicación, sino que se introducen dentro del texto
y se sobreentiende que el lector deberá tener la capacidad de entender lo que está leyendo. Siguiendo con el uso de paréntesis. Para introducir una abreviatura, como lo habíamos visto en el caso anterior. Y por ejemplo, aquí tenemos una lista, miren, un ejemplo. En la parte de síntesis, actualmente existen 3 hipótesis que describen la síntesis de melanoidinas. 2 puntos, aquí tuvo que haber un espacio. Y pongo entre paréntesis A para indicar que este es el primer ítem. Luego una cita de donde lo saqué, sigo adelante, coma, B, estoy introduciendo el siguiente elemento de la frase, porque estoy diciendo que existen 3 hipótesis. Esta es la primera, esta es la segunda y C representa la tercera. Cuando se citan direcciones de páginas de web, dentro del texto, escribirlas dentro de un paréntesis. Este es el caso que vemos acá. Aquí vemos un fragmento. Olvídense, no le presten atención al hecho de que esté escrito en inglés. Lo que interesa es que aquí se está dando una afirmación, se está afirmando algo. Recientemente se ha mencionado como una fuente de bioenergía la producción de los cultivos. En el año 2009, aproximadamente 44 millones de hectáreas fueron cultivadas a nivel mundial, con un estimado de producción de granos de 62.098.620 toneladas métricas, y el dato fue sacado de esta fuente. Entre paréntesis colocamos el vínculo de la página de web. Para describir una serie de letras que identifican una lista dentro de un párrafo, como lo vimos aquí, en este ejemplo de acá. Ahí lo tenemos. Para encerrar la citación de una fuente dentro del texto. Aquí lo vemos, ¿ve? Aquí está la cita de donde yo saco la primera hipótesis. Entonces coloco la cita utilizando un administrador de referencias bibliográficas. Por acá vamos a ver otra cita que también fue colocada al final del párrafo entre paréntesis. Ahí las tengo subrayadas. Una expresión matemática. En este caso pues se coloca K-1 y después G-2. Al estar los dos elementos encerrados entre paréntesis, sabemos muy bien que el resultado de K-1 se va a multiplicar con el resultado de G-2 para encerrar valores estadísticos, como en el caso del valor de P, para referirse a una página específica donde el lector puede encontrar una determinada fórmula o serie de fórmulas. Por ejemplo, y esto yo estoy seguro que lo han visto en algunas publicaciones como libros y artículos, alguien coloca una fórmula y luego en el extremo opuesto colocan entre paréntesis un 1, o un 2, o un 3, o lo que sea, ¿no? Muchas personas erróneamente creen que ese numeral que aparece entre paréntesis indica el número de fórmula que se está introduciendo. Que esta es la primera fórmula que estamos introduciendo en el escrito, y no es así. El numeral que aparece ahí es en qué página de la publicación voy a encontrar la fórmula. Use el nombre común del compuesto y no el nombre técnico del mismo, entre paréntesis. Debemos utilizar el nombre común, pero el nombre técnico deberá aparecer entre paréntesis solo la primera vez. No escriba la fórmula del compuesto, pues podría no ser de utilidad, ya que son muchos los compuestos que comparten la misma fórmula molecular. Por ejemplo, miren, aquí tenemos el metilbutanal, el 2-metilbutanal. Miren ustedes la fórmula química de este compuesto. Cuando examinamos la fórmula química del 3-metilbutanal, nos damos cuenta de que realmente la fórmula es exactamente la misma. Entonces, si nosotros introdujéramos dentro del texto las fórmulas químicas en lugar del nombre común del producto o del metabolito o del compuesto orgánico, sea cual sea, provocaríamos un gran margen de confusión a los lectores, porque no se sabría de cuál metabolito, de cuál analito está usted hablando. Veamos aquí el 2-furanmetano, miren ustedes la fórmula y compárenlo con la fórmula del 5-metil-2,3-H-furanona. Es exactamente la misma fórmula. Entonces uno utiliza inicialmente el nombre técnico, el nombre común que se le da al compuesto, y entre paréntesis usted puede agregar la fórmula molecular. Si el nombre de un compuesto contiene una letra del alfabeto griego, se usa la letra más no su nombre. Ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos beta-caroteno versus beta-caroteno. Ustedes van a encontrar que muchos autores en la literatura les gusta poner el nombre de la letra del alfabeto griego, seguido pues por el nombre del metabolito.
Esto no se hace así conforme a los lineamientos de la Asociación Americana de Psicología. Se escribe la letra del alfabeto griego, guión y el nombre del metabolito o compuesto químico. ¿Por qué se hace de esta forma? Se usa para maximizar el espacio. Si el nombre del compuesto es demasiado largo, escríbalo la primera vez, juntamente con su abreviatura, entre paréntesis. En posteriores ocasiones mencione el mismo usando su abreviatura. En relación al uso de las letras mayúsculas, cuando un nombre inicia un párrafo, la primera letra de ese nombre debe escribirse con mayúscula. Por ejemplo, obviamente en los escritos, en las publicaciones, lo que siempre vamos a encontrar, la regla general, es el apellido, ¿no? El apellido del autor. A eso se refiere con nombre. Entonces aquí se pone D con mayúscula. Tal vez cuando el individuo lo escribe, lo pone con minúscula, porque antecede el nombre y después viene el apellido. Entonces generalmente esto de Wall se escribiría con una D minúscula, si estuviera el nombre aquí adelante, pero no lo está, sino que solo se escribe el apellido, entonces la partícula D se escribe con mayúscula. La primera letra de la palabra ubicada después de 2 puntos se escribe con letra mayúscula. Por ejemplo, el autor enfatizó un punto importante, 2 puntos. Ninguna explicación que haya sido sugerida hasta el momento responde todas las preguntas. Véase que la palabra ninguna, que está después de 2 puntos, va en letra mayúscula, la primera letra. Debo hacer una aclaración. Los lineamientos de la Asociación Americana de Psicología en algunas ocasiones entran en directa oposición con los lineamientos de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Qué hacer en esos casos? En esos casos se le da prioridad a los lineamientos de la APA, no a los lineamientos de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Por qué? Porque si la revista a la que usted está mandando su artículo le está diciendo que utilice el estilo de citación de la APA, usted tiene que seguir los lineamientos de la APA. No le van a respetar el hecho de que usted esté siguiendo los lineamientos de la Real Academia de la Lengua Española. Aquí tenemos algunos ejemplos en inglés. Acrilamida, dije, 2 puntos. Véase que la primera letra se escribió con letra mayúscula después de 2 puntos. En el título, escriba en letra mayúscula la primera letra de cada palabra, excepto los artículos. Por regla general, se escribe en mayúscula la primera letra de las palabras con un mínimo de 4 letras. Ejemplos. Aquí tenemos un título y vemos que como es un título, todas las palabras van con letra mayúscula. Pero se tiene como por regla general que aquellas que tienen como mínimo 4 letras deberán de agregarse la primera letra con letra mayúscula. Pero los artículos conectivos no. En este caso, for, the, of, no fueron agregados con letra mayúscula. En la lista de referencia se escribe en letra mayúscula la primera letra de la primera palabra del título. Además, se escribe en mayúscula la primera letra de la primera palabra después de 2 puntos. Y aquí tenemos 3 ejemplos. Véase que aquí pues ponen primero los nombres de todos los autores y el año de publicación. En los 3 casos están los autores y el año de publicación. Y luego aparece el título de la obra. Lo tengo subrayado en azul. La primera letra se escribe en mayúscula. De ahí todas las demás se escriben en minúscula. Pero en este punto se hizo una excepción porque hay un 2 puntos. Espacio muerto. La siguiente palabra va en letra mayúscula, la primera letra, después de 2 puntos. Veamos este otro caso. La primera letra, donde dice coffee, se escribió en letra mayúscula, después 2 puntos, espacio muerto. La primera letra de la primera palabra se escribió en mayúscula. Y lo mismo ocurre con el tercer ejemplo. Todas las demás palabras en medio se deben escribir en minúscula. Escriba en mayúscula la primera letra de la primera palabra de los subtítulos y la primera palabra de títulos asignados a cuadros e ilustraciones. O sea que cuando usted le agrega el título a un cuadro y a una ilustración, la primera letra de aquel título tiene que ir con letra mayúscula. En el caso de los títulos de los artículos, de las publicaciones, ya sea de un artículo o del capítulo de un libro,
La primera letra se escribe en letra mayúscula, la primera letra de la primera palabra después de 2 puntos se escribe en mayúscula, y en el caso de los subtítulos de un artículo, de un libro o de un capítulo de un libro, la primera letra del subtítulo también se escribe en mayúscula. Aquí tenemos otros ejemplos. Estos 2 ejemplos que están subrayados en rojo no tienen 2 puntos dentro del título. Por lo tanto, solo la primera letra de todo el título se escribe en mayúscula, en los 2 casos. Y ahí hay un error. Aquí hay un error deliberadamente introducido. ¿Podría alguien decírmelo? No se fijen en los ejemplos subrayados en azul. Fíjense en los últimos 2 ejemplos subrayados en rojo. Hay una violación a las normativas APA. Creo que en el que dice Brazilian Coffee, Ajá. ahí el Brazilian creo que tiene que estar en minúsculas. Buen punto. Las nacionalidades se escriben en mayúscula. Hay otro error. En esa misma línea de texto hay otro error. Vean cómo empieza el título. Aquí está el error. Yanma Tocoferol. Ahí está el error. El error consiste en que escribieron el nombre de la letra en vez de agregar la letra del alfabeto griego. ¿Recuerdan la normativa? Sí, sí, sí. Aquí pusieron el nombre de la letra, aquí debieron haber escrito la letra del alfabeto griego. Y el tercer error que no hemos visto es que aquí entre paréntesis ponen un nombre científico. La primera letra, que es el del género, está bien escrita y no hay ningún error. El error consiste en que los nombres científicos se escriben en cursiva, ¿verdad? En itálica. Entonces, y aquí no se lo aplicaron. La L no, la L hace referencia a quien la clasificó, que en este caso es Carlos Linnaeus. Pero el nombre científico va desde Coffee arábiga y esto tenía que haber ido en cursiva, cosa que no lo hemos discutido. Lo mismo aquí en esta parte donde dice 2 puntos, Coffee arábiga tenía que ir en cursiva y no lo agregaron. Se escriben con letra mayúscula los nombres propios de personas, de universidades, de facultades, de departamentos y nombres de cursos impartidos. Por ejemplo, Departamento de Química, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la clase de Matemáticas 101, Cálculo 1, esas cosas se escriben con mayúscula. Los nombres comerciales de drogas, alimentos y equipos. Uso de las letras itálicas. Escriba en itálica los títulos de libros, programas de televisión, videofilms, ¿verdad? Y microfilms. Los nombres de géneros y especies y variedades. ¿Verdad? Eso se escribe con letra itálica. Por ejemplo, aquí tenemos un caso. Mire, el género Coffea, Coffea es un nombre, el género, ¿verdad? Se escribe en itálica, fue establecido por Carlos Linnaeus. Por eso es que aparece en Coffea arábiga la letra L en 1753 y pertenece a la sección Eucoffea. Este es otro nombre científico, se escribe en itálica. Subsección Erythrocophea, otro nombre científico. Familia Rubiaceae, otro nombre científico. Subfamilia Oxoroidea, otro nombre científico. Tribu Coffea, otro nombre científico. Y subgénero Coffea. Letras que se usan como parte de una ecuación algebraica o diseño estadístico. Las letras que se utilizan dentro de una ecuación algebraica o un diseño estadístico se escriben en itálica. No se italizan los nombres o abreviaciones de compuestos químicos o cualquier otro tipo de abreviación, términos trigonométricos o letras del alfabeto griego. Ahora vamos a ver aquí lo que es el parafraseo. ¿En qué consiste el parafraseo? Parafrasear es abreviar el texto, reordenar las palabras dentro de una frase o cambiar algunas palabras, además de citar la fuente. Mire, la técnica del parafraseo es sumamente importante cuando usted está escribiendo. Generalmente, cuando nosotros escribimos una publicación, necesitamos hacer lo que es la revisión de literatura, que también es conocida como el estado del arte. Y no es otra cosa más que la lectura de una gran cantidad de publicaciones en búsqueda de información acerca de un tema en particular que a usted le interesa investigar.
Luego pues usted establece o va escribiendo lo que otros ya han descubierto o han escrito acerca del tema. Pero al escribirlo, lo que aquellos dijeron, usted debe parafrasear las palabras de los demás. Es decir, que no se acepta que usted simplemente copie y pegue dentro de su texto, porque eso ya es plagio. Aunque usted agregue la cita, usted no puede utilizar las mismas palabras que el otro autor utilizó. Usted tiene que decir lo que la otra persona dijo, pero con sus propias palabras, no con las palabras del otro. Y luego, pues al final se agrega la cita, dando a conocer el autor, el año y el número de página, en algunos casos, dependiendo del tipo de cita. Respecto a esto del parafraseo, vamos a entrar en más profundidad en el futuro, porque más adelante vamos a tocar ese tema. Los párrafos se separan los unos de los otros a través de sangrías. Los gringos le llaman a eso indentaciones. Esto se hace para ahorrar espacio. Miren, ustedes pueden observar esto, ¿verdad? Y vean aquí cómo hay una sangría aquí que no es otra cosa más que el desplazamiento de la primera línea de texto hacia adentro. Ese desplazamiento puede ser de media pulgada o de 3/4 de pulgada. Cuando nosotros encontramos el mismo desplazamiento, nos da a entender que lo que estamos lidiando o con lo que estamos trabajando en ese momento es con el siguiente párrafo. Recuerden, un párrafo, una idea bien elaborada. Y luego saltamos al siguiente párrafo, una nueva idea. O más material para seguir elaborando sobre la idea anterior, pero es material nuevo. Saltamos al siguiente párrafo que pudiera ser una idea nueva o material diferente que viene a reforzar la idea anterior. Utilizar unidades del sistema métrico decimal y usar abreviaciones contemporáneas. Por ejemplo, aquí tenemos 400 miligramos por día versus 400 miligramos por día. Y véanse que día aparece con un exponencial negativo. Esta, la primera y la segunda, dice exactamente lo mismo. ¿Cuál de las dos utilizar? Consulte a su editor. Él le va a decir cuál prefiere. Todos los demás ejemplos pues hacen referencia a la misma cosa. Cuando se describan una serie de elementos de una lista, separarlos con coma. Por ejemplo, aquí estoy dando ejemplos, de ahí los voy separando por coma. Pero si los mismos son elementos compuestos, se separan por punto y coma. Ejemplo, véase aquí. El orden de los colores fue 2 puntos. Aquí hay 2 puntos, la primera letra de la primera palabra se escribe en letra mayúscula. Rojo, coma, amarillo, coma, azul, punto y coma. Aquí estoy diciendo que este es un set, que este es un grupo. A partir del punto y coma es otro grupo. Azul, coma, amarillo, coma, rojo, punto y coma. El siguiente grupo. Amarillo, coma, rojo y azul. Punto. Aquí tenemos otro ejemplo tomado del título de una ilustración. Vemos aquí el segmento metabólico que conduce a la síntesis de la... Bueno, aquí da un nombre de un compuesto orgánico. Es exclusiva de las angiospermas. ¿Quiénes son las angiospermas? Las plantas que producen flores. Abreviaturas, dice, 2 puntos. 2 puntos, la primera letra de la primera palabra se escribe en mayúscula. Fenilalanina, amonio liasa, coma, pal, punto y coma. Se pone punto y coma para dar a entender que todo esto se refiere a la misma cosa. Es un solo grupo. Hay una coma y aquí lo que estoy introduciendo es la abreviatura. Pero es la abreviatura en inglés, no en español. Transcinamato 4 hidroxilasa, coma, CH4, punto y coma. Aquí termina. Este es otro grupo. La abreviatura está separada del compuesto orgánico por una coma. Y punto y coma me da a entender que aquí se refiere, este otro se refiere a otro compuesto juntamente con su abreviatura. Y todas las abreviaturas están presentadas en inglés, pese a que el nombre del compuesto orgánico está escrito en español. También se aceptan otras formas. Ejemplo, la fenilalanina
entre paréntesis, PAL, por su abreviación en inglés, coma, transinamato 4-hidroxilasa, entre paréntesis C4H, coma, véase que es el mismo orden que estoy siguiendo acá, pero los estoy presentando de una forma distinta. 4-cumarato coenzima A ligasa, 4-CL, por su abreviatura en inglés, que viene a ser este de acá. Entonces aquí las abreviaturas fueron agregadas entre paréntesis, que es parte de la normativa APA, y ya no es necesario utilizar el punto y coma, sino que simplemente una coma. Pero también se pueden presentar de esta manera. Usted escoja. Antes de proseguir, quiero hacer un énfasis respecto a esto del uso de las indentaciones. Y para ello, pues me voy a ir a un documento de revisión curricular que utilizo como ejemplo. Miren, esta es una revisión de un plan de estudios. Y yo hago una aclaración, ¿va? Por otro lado, al igual que en la primera revisión del documento, la segunda versión presenta un formato en el cual los párrafos están separados unos de otros, dejando un renglón o espacio vacío entre los mismos. En la primera revisión de este documento ya se había explicado que este tipo de edición es el que se solía usar en el pasado. No obstante, conforme los manuales de edición publicados por prácticamente todas las revistas científicas indexadas, lo actual es separar los párrafos los unos de los otros usando sangrías, lo que ayuda a reducir significativamente el tamaño de los documentos. Sin embargo, tal y como se puede apreciar en la segunda versión del plan de estudios de la carrera, esta enmienda fue totalmente ignorada por el autor, quien, a pesar de usar el estilo de citación de la Asociación Americana de Psicología, pretende ignorar este lineamiento, el cual es inclusive reflejado en las publicaciones de la APA, tal y como se puede apreciar en la primera página de la sexta edición del manual de citación de la misma. Y aquí pongo una captura de pantalla de la primera página del manual de citación de la Asociación Americana de Psicología, versión número 6. Y véase cómo separan un párrafo del siguiente con una sangría. Vean, hubo un tiempo en que no se manejaba de esta forma, sino que había un renglón muerto entre un párrafo y el siguiente. Pero eso ya días que se abandonó y por eso se hace énfasis en el uso de las sangrías. Ahora veamos este ejemplo. Texto escrito con letra 12 hasta un mínimo de 10 puntos, consulte a su editor. Mire, cuando usted escribe un artículo, usted se puede dar el lujo de escribir en letra tipo 12. Pero ese texto puede ser reducido hasta un mínimo de 10 puntos. ¿Quién le va a decir que utilice una fuente de tamaño 12 o una fuente de tamaño 10? Pues pregúntele a su editor o consulte la sección de lineamientos o instrucciones para los autores. Lo que no se permite es el ejemplo que estamos viendo en pantalla. Es cierto, está escrito en inglés, eso es completamente irrelevante para los propósitos de esta discusión. Pero véanse que esta sección de acá, que se llama GST, Activity and Subunit Composition, que precede a la sección de resultados, vean cómo esta letra, esta fuente, aunque es la misma que está aquí, que es Times New Roman, fue escrita con un tamaño de fuente diferente a esta. Este tipo de prácticas se realizan con el propósito de maximizar el espacio. Sí, es cierto, todavía resulta legible, se puede leer, pero no se debe hacer. El cuerpo del texto tiene que ir todo en un mismo tamaño de fuente. En los únicos dos lugares donde a usted se le permite alterar el tamaño de fuente, es decir, reducirlo en relación al resto de la publicación, es en las ilustraciones y en los cuadros. Sea específico y no usar expresiones o frases carentes de información o que sean ambiguas. Por ejemplo, véase aquí este ejemplo. El café y la inflamación del hígado. Por un lado, en un estudio desarrollado en Japón, con la participación de individuos sanos sin historial de enfermedades hepáticas o consumo de alcohol, demostró la existencia de una correlación inversa entre el consumo de café
y las concentraciones de enzimas asociados al daño o inflamación hepática. Según Caden et al. Y colaboradores, pues, la ingesta de 5 o más tazas de café al día reducen en un 40% la probabilidad de inflamación hepática, demostrado a través de la reducción significativa de marcadores sanguíneos típicamente asociados con dicha condición. Aquí hay un error, y es que el símbolo de porcentaje no debió ir separado de 40. Bien, yo pregunto, ¿acaso no es cierto que el párrafo dice que solo individuos sanos participaron? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿y qué dice aquí el texto APA? La alineamiento APA, sea específico, no utilice expresiones o frases carentes de información o ambiguas. Si yo les pregunto, al leer ese párrafo, ¿y cuántos individuos participaron? Me podrían decir, ¿verdad que no? Personas sanas. Sí, pero no sabemos cuántos. Bueno, la otra cosa es, dice, miren lo que dice Caden y colaboradores. Dice que la ingesta de 5 o más tazas de café al día reduce un 40% la probabilidad de sufrir de un hígado inflamado, demostrado a través de la reducción significativa de marcadores sanguíneos típicamente asociados con dicha condición. Y yo les pregunto, ¿cuáles son esos marcadores sanguíneos? ¿Verdad que el párrafo no me lo dice? Ahora, replanteando este párrafo, vengo y lo altero. Y digo, por otro lado, en un estudio desarrollado en Japón con la participación de individuos sanos, y miren, pongo una N, 2 puntos, 7313. Interprétemela, por favor. La N me indica a mí el tamaño de la muestra. O sea que hubieron 7313 individuos con una condición sana que participaron en el estudio. Ahora yo pregunto, ¿esa N está en minúscula o está en mayúscula? Debe de ser mayúscula. No, es lo correcto. Así como está escrito, es correcto. Está en minúscula. ¿Qué significa el hecho de que esté en minúscula? Así, ese es el tamaño de la muestra. Que es una submuestra de la muestra. Que es una muestra de la muestra. Exactamente, se trata de una submuestra. Es decir, que en el estudio participaron una mayor cantidad de personas. Pero de toda la población de individuos que participaron, los únicos que estaban sanos de condiciones hepáticas fueron 7.313. O sea que no sabemos en realidad cuántos fueron los que participaron, pero sí sabemos que los que estaban en una condición sana eran 7.313. Bien, luego acá, según Caden et al. Y colaboradores, dicen que la ingesta de 5 o más tazas de café al día reduce un 40% la probabilidad de sufrir de inflamación del hígado, demostrado a través de la reducción significativa de los marcadores sanguíneos típicamente asociados con esa condición. Y vean lo que escribo acá. Ejemplo, dice, alanina aminotransferasa, entre paréntesis, la abreviatura de la misma en inglés, ¿verdad? A pesar de que el metabolito o el compuesto orgánico está escrito en español, coma, aspartate aminotransferasa. Aquí teníamos haber puesto aspartato aminotransferasa y su abreviatura, coma, fosfatasa alcalina y su abreviatura, y gamma glutamil transaminasa y su abreviatura, tomado de estas fuentes. Aquí pues yo le estoy diciendo cuáles son esos marcadores sanguíneos típicamente asociados con dicha condición. Pero estoy utilizando la partícula E.G. para decir, por ejemplo, interpréteme eso. ¿Qué significa eso? Que pueden haber otros marcadores sanguíneos aparte de los mencionados anteriores. Así es, esa es la respuesta. Que entre algunas, voy a citar algunas, pero estas no son todas. Usar la frase el hombre para referirse a la humanidad. O sea, cuando mucha gente dice el hombre, por ejemplo, en la Biblia se utiliza mucho ese término. De hecho, en la Biblia no se utiliza la frase humanidad, sino que dicen el hombre. Y ahí, cuando utilizan la palabra hombre, la Biblia realmente se está refiriendo a toda la humanidad. Ahí se llevan de encuentro al hombre, a la mujer, a los ancianos, a los niños. Todo el mundo va en la colada, ¿va? Pero en la publicación científica, si usted utiliza la palabra hombre,
usted está hablando específicamente de individuos del sexo masculino. En ciencias uno tiene que ser bien específico. Si usted se está refiriendo a la humanidad, utilice la palabra humanidad, no utilice la palabra hombre. Usar intervalos de edad, por ejemplo, por encima de los 65 años sería inapropiado, porque ¿qué tan lejos va a llegar? Es preferible decir entre los 65 hasta los 80 años de edad. Los neonatos o recién nacidos. Se sobreentiende que los neonatos o recién nacidos es hasta un mes de edad. Los infantes, cuando usted utiliza la palabra infantes, va desde 1 hasta 12 meses de edad. Ese es un infante. Niños es hasta los 12 años de edad. Desde el primer año hasta los 12 años de edad. Adolescentes van desde los 13 hasta los 17 años de edad. Adultos jóvenes desde los 18 hasta los 24 años de edad. En otras palabras, se espera pues que el lector de la publicación debería tener este conocimiento. Que cuando estamos hablando de un neonato, estamos hablando de un niño recién nacido hasta un mes de edad. Que cuando estamos hablando de infantes, es de un niño que tiene desde un mes hasta 12 meses de edad. Pero la verdad es que la inmensa mayoría de las personas, de los lectores de las publicaciones científicas, no saben cómo interpretar estos términos. ¿Verdad? Un niño va hasta los 12 años de edad. Hasta ahí termina la niñez, de ahí para allá empieza la adolescencia. ¿Ve? Y entonces a veces se vuelve necesario agregar entre paréntesis estos rangos de edad para dejar bien en claro a qué se refiere usted con adolescente, con adulto joven, con neonato, con infante, para dar un ejemplo. Utilizar el término latinoamericano en lugar de la nacionalidad, mexicano, hondureño, salvadoreño. Este es un error bien común. A veces se lleva a cabo un estudio y es de naturaleza social y tal vez el autor de la obra se está refiriendo a un grupo latinoamericano en particular. Si usted se está refiriendo a la población mexicana, diga de los mexicanos. Si se está hablando de los hondureños, hable de hondureño, pero no diga latinoamericano porque ahí se lleva a todo mundo de encuentro. Y algunas de esas condiciones no van a ser aplicables a todo mundo. Cuando se refiera a homosexual, hacer referencia directa, ¿no? Porque un homosexual puede ser un hombre homosexual, puede ser una lesbiana o puede ser un bisexual. Y un bisexual está catalogado como un homosexual porque tienen comportamientos homosexuales y heterosexuales. Entonces, hay que ser específico a qué uno se refiere. Entender la diferencia entre género versus sexo. Y podría alguno explicarme a qué nos referimos cuando hablamos de género y a qué nos referimos cuando hablamos de sexo. Bueno, el sexo tiene que ver con los genitales. Exacto. Pero el género para las personas no existe en realidad, solo es una idea nueva que ha surgido. Pero una idea. El género en las personas no existe. Pero el sexo está directamente ligado a la biología de la persona. Bien. Sí. ¿Otra participación? Bueno, vean. ¿Qué género se refiere a la conducta normalizada de X sexo? Repita, por favor, la definición. Género es como la idea normalizada que tenemos del comportamiento de un sexo. Ok. Bien. Bueno, veamos, según pues, las definiciones, el sexo se define como la clasificación de los seres vivos como masculino o femeninos y es un componente biológico, definido a través del complemento genético de los cromosomas, incluidas las diferencias celulares y moleculares. El género comprende factores y elecciones sociales, ambientales, culturales y de comportamiento que influyen en la propia identidad y salud de una persona. El término género incluye identidad de género, cómo los individuos y los grupos se perciben y se presentan. Normas de género, reglas tácitas en la familia, en el lugar de trabajo, en la cultura institucional o global que influyen en las actitudes y comportamientos individuales y las relaciones de género,
las relaciones entre individuos de diferentes identidades de género. Realmente el término género pues se refiere a toda una serie de normativas que rigen el comportamiento de los individuos dentro de una sociedad cualquiera directamente ligada con el sexo del individuo. Es decir, pues que se espera que una persona a partir de su sexo se tenga los siguientes comportamientos. Eso es lo que es género. Alguien podría decir, es propio del género femenino o de las mujeres vestir vestidos o el uso de maquillajes y el uso del cabello largo, para dar un ejemplo. Es inapropiado, como decía el apóstol Pablo, para los varones utilizar el cabello largo o vestirse como mujer, porque es una violación directa a las normativas sociales que dictaminan el comportamiento de un individuo en relación a su género. La orientación sexual de los individuos debe indicarse en el manuscrito solo cuando esto sea científicamente relevante. No confundir a los transgéneros con los transexuales. Y alguno me podría decir que quién es un individuo transgénero y quién es un transexual. El transexual es el que se viste como del sexo opuesto. Okay. El transgénero es el que se siente como que internamente se siente como que pertenece al otro sexo. Ok, esa es una opinión, muy bien, gracias por su opinión. ¿Alguien más quiere brindar una opinión? Miren, el transgénero es un individuo que, por ejemplo, vamos a partir de un ejemplo de un hombre. Es un hombre que se cree mujer. Inclusive llega a afirmar de que soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, ¿verdad? Pueden inclusive llegar hasta vestirse como mujer. Los transexuales dan un paso más allá y se someten a una cirugía de alteración de genitales. No solamente, incluso llegan al punto de tomar tratamientos hormonales para el desarrollo de características sexuales típicamente asociadas con personas del sexo opuesto. El transgénero significa relacionarse o ser una persona cuya identidad de género difiere del sexo que la persona tenía o se identificó al nacer. O sea, es aquella persona que dice que siendo hombre piensa de que es una mujer, pues. Pero el transexual va más allá. El transexual es una persona que pues opta por hacerse tratamientos hormonales, se viste como una persona del sexo opuesto y hasta cirugía se hace para adoptar características sexuales del género opuesto. Siempre procure utilizar palabras de transición en un párrafo y el siguiente. Por ejemplo, transiciones de tiempo. Entonces, seguidamente, después, mientras tanto. Entre un párrafo y el siguiente se recomienda el uso de frases o palabras de transición. Transiciones de causa y efecto. Por lo tanto, en consecuencia, como resultado, transiciones de adición. Adicionalmente, además, similarmente, seguidamente. Transiciones de contraste, pero en contraste, sin embargo, no obstante y aunque. No usar frases inapropiadas que sutilmente estigmaticen a los individuos. Por ejemplo, los gays, las lesbianas, los transgéneros, los transexuales y los hombres y mujeres con una orientación sexual normal. Hombre, ya en esa frase, con solo decir eso de los hombres y mujeres con una orientación sexual normal, usted lo que está diciendo es que todos los anteriores tienen una orientación sexual pervertida. Evitar frases como pobres o desempleados. En su lugar, utilice de ingresos limitados, de bajos ingresos, de recursos limitados o de pocos recursos. Los hombres blancos y demás minorías raciales. Aquí pues está diciendo usted que los demás son una minoría, pues es como una forma de discriminación. Evitar frases como administración de pacientes. Nadie administra pacientes, lo que se administra son los tratamientos, ¿verdad? Las drogas pues que se le dan a las personas que padecen de un padecimiento cualquiera. Eso es lo que se administra. A los pacientes no se administran a las personas.
No usar términos peyorativos o discriminativos, pues, por ejemplo, retardado, inválido, parapléjico, autista, esquizofrénico, epiléptico o ciego. Mejor utilice términos como persona o personas con discapacidad o discapacidades físicas o mentales. No estamos dando a entender cuando decimos con discapacidades físicas o mentales, realmente es un término bastante amplio, bastante genérico, que nos dice que la persona o personas tienen una discapacidad, pero no profundiza sobre la naturaleza de dicha discapacidad. No usar el término raza para referirse a los grupos étnicos. Miren, esto de la raza, estamos muy nosotros acostumbrados a utilizar términos como la raza blanca, la raza negra. Ahí inclusive durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial se referían a los japoneses y a los chinos como los amarillos. Realmente el término raza se puede aplicar a los animales inclusive a ciertos microorganismos, pero no se debería utilizar con las personas, ¿verdad? Si llega a usar términos raciales, estos deberán ser escritos con el mismo tipo de letra. Por ejemplo, los negros y los blancos. Véase que la palabra negro está con letra mayúscula y los blancos con letra mayúscula. Pero no haga este juego de palabras, los negros en minúsculas y blancos, porque básicamente de una manera sutil usted está haciendo una discriminación hacia los negros. La verdad es que no deberíamos utilizar la palabra negro y blanco, lo que deberíamos de utilizar es grupos étnicos. Debido al hecho de que muchas personas tienen una herencia genética mixta, no debería realizarse una distinción étnica absoluta y su identificación suele basarse en la opinión de la que la propia persona tiene de sí mismo. El término caucásico suele usarse para designar a personas blancas, pero técnicamente hablando es específico de las personas que proceden de la región del Cáucaso, en Eurasia. Hay una región en Eurasia, fronteras con Rusia y el resto de Europa, que es se llama el Cáucaso. Se sobreentiende eso, o se tiene por entendimiento que las personas de la raza blanca se originaron de aquella región, de allá proceden, por eso es que se le llama caucásico. El término afroamericano se usa para referirse únicamente a personas de la raza negra nacidas en los Estados Unidos. Si la persona es de la raza negra, pero nació en Canadá, no se puede utilizar afroamericano, porque es exclusiva de los Estados Unidos. No use colores para designar a individuos de otras etnias. Por ejemplo, amarillos para las personas de la ascendencia china o japonesa, los cobrizos para referirse a las personas nativos americanos y de la India. La APA recomienda citar 2 fuentes por cada idea, pero reconoce que se pueden citar más. Por ejemplo, aquí tenemos una sección de texto. Dice, por esta razón los galactomananos y los arabinogalactanos son polisacáridos más abundantes del grano de café, del grano crudo de café. ¿Quiénes lo dijeron? Lo dijeron Richard y colaboradores y Tarsia y colaboradores. Aquí hay dos. Pero en esta otra idea, aquí tengo 1, 2, 3 en este otro párrafo, que llega hasta aquí, hasta 6ª posición. Son 3 individuos, 3 grupos de investigadores, porque aquí dice Heral y aquí dice Heral. Entonces, son 3 grupos de investigadores que afirman todo esto. Usted puede poner 2 fuentes, pero se aceptan más de 2. Cuando se citen las palabras de otro autor, palabra por palabra, o su propio trabajo antes publicado, debe proveer el nombre del autor, el año de publicación y el número de página. Y aquí pues voy a hacer un ejercicio y vamos a abrir esto tal vez no fue el mejor, pero no importa. Vamos a agarrar todo esto, vamos a tomar prestado este texto, ya lo puedo cerrar y lo voy a pegar. Entonces voy a venir y vamos a corregir. Recuerden que esto solo es para efectos de práctica, de ejemplificación. Estoy tomando prestado este texto. Bien,
Y ahora lo voy a justificar y lo voy a trasladar a Times New Roman. Y luego pues lo voy a poner en 12. Ahí está. Lo siguiente que voy a hacer es poner una sangría. Y acá también. Ahora voy a volver a copiarlo todo porque para efectos del ejemplo lo necesito. Y ahí está. Tenemos suficiente texto con que trabajar. Aquí vamos a poner la sangría. Aquí. Ok, no importa que se repita, lo que me interesa a mí es hacer el ejemplo. Ahora me voy a ir a una de las librerías, la librería de ejemplos que teníamos la vez pasada. Voy a trabajar con esta. Para efectos ficticios es un ensayo. Estoy abriendo EndNote. Entonces veamos que la normativa APA dice cuando se cite las palabras de otro autor palabra por palabra. Ya cuando estoy citando palabra por palabra, ya no estoy haciendo una paráfrasis. Una paráfrasis es cuando yo cito las palabras de otro autor, pero las presento con mis propias palabras. Es decir, que digo lo que el otro autor dijo, pero lo digo con mis palabras. Pero en el caso de que usted cite palabra por palabra el trabajo publicado por otro autor, se debe proveer el nombre del autor, el año de publicación y número de página. Bien, entonces ya que tenemos eso aclarado, aquí tengo yo la librería. Es un caso hipotético. Entonces, lo primero que yo vengo y tengo que agarrar esto y moverlo hacia adentro. ¿Qué tanto lo voy a mover? Generalmente la recomendación es media pulgada. Véase que aquí yo lo tengo, vamos a hacer dos clics aquí para, lo vamos a poner todo en 2.54 para que todo tenga un margen de 1 pulgada en todas direcciones. Ahí está. Entonces, si aquí empezó el primero, entonces si voy a hacer una cita palabra por palabra, entonces yo desplazo este párrafo hacia adentro media pulgada. Por ahí empiezo. Lo siguiente que hago es pongo comilla aquí y pongo comilla acá. Con eso le estoy diciendo al lector, estoy copiando exactamente las palabras que el otro autor utilizó. No estoy haciendo otra cosa más que copiando palabra por palabra. Luego coloco el cursor aquí, en este punto. Me voy al administrador de referencias bibliográficas y digamos que fue este el que lo dijo, ¿verdad? Y me doy cuenta que es J. Rodríguez Nogales, ¿verdad? The Antioxidant Properties of Sparkling Wines. Bueno, me voy aquí a la pestaña de EndNote, le digo que quiero hacer una cita, pego y le digo que lo busque, y aquí Antioxidant Properties of Sparkling Wines. Bien, le digo que lo inserte, ¿verdad? Y aquí está la cita. La normativa me dice que tengo que agregar el autor, el año de publicación y el número de página. Bien, aquí están los nombres de los autores, el año de publicación, pero no aparece por ninguna parte el número de página. En ese caso, me voy a editar y manejar citas, ¿verdad? Y acá le digo, en este punto de acá, páginas, es un caso hipotético, le voy a decir que lo encontré en la segunda página, que de ahí saqué esa cita. Y le digo, ok, y ya me lo agregó. Ahora, como de costumbre, me voy acá a la esquinita y le digo que me enlace la cita con la sección de referencia y que me la torne de color azul. Ahí está. Ahora me voy a Home, abro la pestañita, me voy a hipervínculo, le digo modificar, le digo que todos los hipervínculos van a estar en Times New Roman con tamaño 12, porque es con eso con lo que estoy trabajando, y aquí en Font, Times New Roman, que sea regular, 12, underline, no underline, que no me le ponga ningún underline. Ok, ok,
y ya puedo cerrarlo. Y como pueden ver, voy a quitar los marcadores, ya me aparece la cita. Vea, todos los nombres de los autores aparecen con letra azul para hacer un contraste con el texto. Me aparecen los nombres primero de los autores, así como también el año de publicación, y me sale la página de donde yo saqué esa cita. Ahora, esta es una forma de hacerlo. Supongamos, aquí aparecen unas comillas, y voy a borrar estas comillas. Hay otra manera de hacerlo. Supongamos que yo le voy a escribir aquí al final de este párrafo tal y como lo sugiriese y pongo 2 puntos, retrocedo. Vamos a ver. Aquí me está tirando en error porque el resto del texto está en inglés y yo lo estoy escribiendo en español. Entonces vamos a poner que esta cuestión va a ser una frase palabra por palabra. Entonces lo primero que voy a hacer es desplazarlo media pulgada hacia adentro. ¿Ok? Pero la cita la voy a poner acá, tal y como lo sugiriese. Me voy acá. Y vamos a decir que fue este el que lo dijo. Vargas Corredor. Copio el primero. Y es del aprovechamiento de residuos agroindustriales. Entonces coloco aquí el cursor, me voy a EndNote, le digo que quiero agregar una cita, Vargas Corredor, buscarlo, aquí está, por favor agréguelo, y me lo pone de la manera convencional. Entonces hago clic en ello, me voy a editar, y le digo que me lo ponga autores afuera, año de publicación adentro entre paréntesis. Entonces vengo y coloco las comillas aquí, comillas acá, y ¿qué voy a poner aquí? Si ya la cita ya está puesta acá. Pues lo mismo, me voy a ir acá, como es la misma cita, le digo que me la inserte. Ahora hago clic aquí, me voy a editar, le digo que vamos a decir que la encontré en la página número 4, pero que la forma en que me lo va a presentar es que me suprima, mire, excluir autor y año. Ok, y todo lo que me queda es el número de página. Usted escoja, ¿cómo lo quiere presentar? ¿Lo quiere presentar de esta forma? Las dos comillas indican de que usted está copiando palabra por palabra lo que dijo el otro autor. Inmediatamente después se coloca entre paréntesis la cita de donde salió la obra, el párrafo tomado palabra por palabra. Primero los autores, luego el año de publicación, luego el número de página. Está este otro estilo, donde usted al final de un párrafo dice, bueno, tal y como lo sugiere, y usted pone aquí, vamos a ver, sugiere, no, es que está en inglés, y lo sugiere Vargas Corredor y Pérez Pérez en el 2008, y entonces pone entre paréntesis, aquí entre comillas, la cita está desplazada a media pulgada con respecto a los demás párrafos, luego termina las comillas, y acá vuelve a insertar la cita, pero lo único que dejamos es el número de página. Además, agregar la referencia a la lista de referencias. Y como yo mencioné la semana pasada, cada vez que nosotros utilizamos el administrador de referencias bibliográficas y vamos agregando estas citas, al final, véanse, ella automáticamente me va construyendo la sección de referencias. Aquí pues yo tengo que agregar, voy a poner literatura citada, 2 puntos. Pero la verdad es que si voy a utilizar el término literatura citada, sección de referencias, como usted lo quiera llamar, ¿verdad? O simplemente bibliografía, eso es algo que usted lo va a descubrir en las instrucciones para los autores. Ahora,
no quiero dejar pasar esto, aunque el programa me va agregando las citas. Véase que las citas están hechas en la sección de referencia con un tipo de fuente diferente al resto del texto. Tengo que corregir eso. Para eso me voy a Home, perdón, me voy a EndNote, Bibliografía, Layout. Le digo que no es Calibri, sino que es Times New Roman. Estoy trabajando con tamaño 12. Aceptar. Ya lo corregí. ¿Verdad? Entonces ya están todos de la misma forma, del mismo tipo de fuente. Si la cita es menor de 40 palabras, incorpórela en el texto y enciérrala dentro de dobles comillas, como ya lo vimos. Si nos vamos al ejemplo, si es menor, dice, incorpórelas al texto y enciérralas dentro de comillas dobles. Si la cita, palabra por palabra, aparece al final de un párrafo, encierre la frase entre dobles comillas y cite al autor, el año de publicación y número de página entre paréntesis. Es decir, pues que si hubiéramos encontrado, este es de más de 40 palabras. Mire, estoy subrayándolo. Bueno, tendría que hacer esto. Y descubro que tiene 610 palabras. En este caso, subrayo esto y aparecen 93 palabras. En este era 93 palabras, curiosamente. Pero pudimos haber decir por ejemplo, si es de menos de 40 palabras, aquí me dice que son 35. Entonces yo pude haber venido, colocar comilla aquí, colocar comilla acá, espacio, punto, regreso, me voy al administrador y vamos a decir que fue quien lo dijo, Van der Planck. Copio el apellido, ya, Caption Media in Foreign Language. Me voy a citar, lo busco, lo inserto, ahí está, hago otra vez clic acá, me voy al editor y le digo que lo encontré en la 6ª página. Ok. Y ahí está. ¿Por qué lo agrego? Mire que aquí hay todo un párrafo. Aquí hay todo un párrafo. Pero aquí aparece esta cita, entre comillas, que yo estoy diciéndole al lector, ¿sabes qué? Estas no son mis palabras. Estas son palabra por palabra citadas por otro autor. Pero, y aquí está el autor, el año de publicación y la página donde yo encontré la cita. ¿Cuándo lo hago de esta forma? Donde la cita palabra por palabra forma parte de otro párrafo, cuando este párrafo que se está citando es menor o igual, menor de 40 palabras. Yo lo subrayo y aquí aparecen 35 palabras. Entonces ahí sí. Pero si es más de 40 palabras, entonces tiene que ir como un párrafo aparte, con una sangría adicional de media pulgada con respecto a las demás. Aquí pues tenemos un ejemplo de lo que acabamos de hacer. Dice, confusing this issue is overlapping nature of roles in palliative care, whereby, y aquí aparece entre paréntesis, medical needs are met by those in the medical disciplines. Non-medical needs may be addressed by anyone on the team. Entre comillas. Esto forma parte, todo esto forma parte de un solo párrafo. Pero estas partes de entre comillas yo las estoy tomando de otra publicación palabra por palabra. Agrego la cita, el año de los autores, el año de publicación y la página donde lo encontré. Si la cita, palabra por palabra de otro autor, comprende más de 40 palabras, entonces agregue el texto como un párrafo nuevo en la siguiente línea, indentándola o utilizando una sangría a media pulgada respecto a la primera línea. Y aquí lo vemos. Entonces aquí vemos other had contradicted this view, 2 puntos. Entonces aquí la
aquí estamos poniendo todo esto, ¿ves? Todo esto desde co-presence does not ensure intimate interaction hasta la palabra the assembly. Y aquí ponemos entre paréntesis el autor, el año de publicación y le pongo el rango de página. En este caso no fue una página, sino que fue un rango que va de la 111 hasta la 112 y cierro paréntesis. Este punto está mal puesto aquí. Este punto tenía que ir acá y aquí tenía que ir una doble comilla y aquí tenía que ir otra doble comilla. En esto del rango de páginas vamos a hacer otro ejercicio acá. Aquí yo les puse, miren que solo fue una página donde lo encontré. Página número 2. Este que forma parte, porque es de menos de 40 palabras, forma parte de otro párrafo, pongo la página donde lo hallé. En este otro caso, vamos a alterar este caso. Aquí la cita está antes del párrafo y lo único que agregué yo aquí fue el número de página, porque algo tengo que agregarle. Vamos a copiar pues este texto otra vez. Ahí, es el mismo, no importa. Entonces vengo, lo voy a subrayar, lo voy a indentar o lo voy a poner una sangría de media pulgada. Ahora voy a proceder a poner comilla aquí, comilla acá, espacio, punto, regreso. Y como es de más de 40 palabras, entonces vengo y busco voy a decir que fue el que lo dijo. González Boysen. Copio. Me voy a citar. Busco a González Boysen. Ahí está. Le digo que lo inserte. Ya lo insertó. Ahora me voy acá. Editar. Y aquí en esto de las páginas yo le digo, mire, yo lo encontré entre la cuarta y la quinta página. Ok. Y ahí está. Así se agrega un rango de página. Véase que ya no aparece solamente una P como en el caso anterior. O en este caso de acá que solo aparecía una P. Pero cuando se trata de un rango de página, les pone pp punto y les dice, ustedes le agregan ahí entre qué páginas fue que usted sacó ese párrafo, palabra por palabra. Cuando se cita textualmente, entre comillas, frases, pasajes, citados de manera textual por otro autor, dar el crédito al autor donde uno encontró la cita. Y eso es lo que estamos haciendo, pues. Cada vez de que yo agrego estas citas, le estoy dando crédito al autor. Estoy diciendo que este señor fue el que dijo todo esto. Desde el momento que agrego esta cita y lo estoy poniendo entre comillas, yo le estoy dando el crédito a esta persona. Y ahí está pues el ejemplo. En los Estados Unidos de América, la Sociedad de Cáncer Americana, en el 2007 estimó que cerca de 1 millón de casos, de 59.940 casos de melanoma, habrían de ser diagnosticados en el 2007. Con el mismo, pues con la melanoma, resultando en 8.110 muertes. ¿Quién lo dijo? Pues lo dijo Miller y colaboradores en su publicación del 2009 en la página 209. ¿Por qué pongo página? Porque estoy citando palabra por palabra las palabras de otro autor. Si yo estuviera diciendo esto mismo, pero con mis propias palabras, tendría que poner a Miller y el año de publicación, pero no tendría que poner el número de página, ni tampoco tendría que poner las comillas, porque yo estoy usando mis propias palabras. Estoy diciendo lo que Miller dijo, pero con mis propias palabras. Si el texto citado abarca más de un párrafo, indentar el segundo párrafo a media pulgada con respecto al anterior. Y esto fue lo que habíamos visto en este ejemplo. Véase aquí que son 2 párrafos. Entonces los 2 párrafos tienen que estar indentados con respecto a o sea, el segundo párrafo se indenta o se desplaza hacia adentro media pulgada, igual que lo hicimos con el párrafo anterior, porque son 2 párrafos los que estamos citando. Cada línea de dichos párrafos debe ser escrita con doble espacio. Bueno,
eso habrá que discutirlo con el editor de la revista. Básicamente lo que me está diciendo es que como yo estoy citando esto palabra por palabra, APA me está diciendo que tengo que irme a párrafo y decirle que en vez de single que me utilice doble y que lo haga así. Bueno, buena suerte con eso. Vamos a ver si es cierto que el editor de la revista les va a aceptar eso. Ese es el tipo de cosas que usted tiene que discutir con el editor de la revista, porque ellos lo que andan buscando es maximizar el espacio. Entonces, este tipo de lineamientos de la APA, aunque la APA los establece, no siempre se respetan. Al final del último párrafo, agregar la cita del autor, el año de publicación y el número de página, cuando estamos citando palabra por palabra de lo dicho por cierto autor. ¿Cómo citar en el texto? Cuando estamos citando, dándole crédito a un solo autor. Cuando el nombre del autor aparece como parte del texto, simplemente agregar el año de publicación. Miren, aquí aparece Lepierre, 1995, entre paréntesis, ¿verdad? Y estamos citando palabra por palabra lo que el hombre dijo, miren. Aquí está, ¿verdad? Pero es una cita chiquita. De no ser así, escribir el nombre y el año de publicación separados por una coma y entre paréntesis. Aquí primero estamos diciendo algo, pero con mis propias palabras, y luego digo de dónde saqué la información. Lo mismo aplica en el ejercicio anterior. Yo podría venirme acá y yo podría decir, de acuerdo con lo reportado por, y dejo un espacio para agregar mi cita. Entonces me vengo y voy a decir que fue este señor quien lo dijo. Y voy a agarrar a Sosa. Estudio de prospectiva académica. Me voy acá, perdón, vamos a reducirlo. Lo busco. Aquí está. Lo inserto. Me lo pone de la forma tradicional. Lo tengo que modificar. Autores afuera, año de publicación adentro. Y ahí está. De acuerdo con lo reportado por Sosa, coma, y entonces después digo con mis propias palabras lo que el otro individuo dijo. Vamos a borrar, vamos a poner un punto aquí. Eso fue lo que el otro dijo. Así yo estoy diciendo, hago referencia a lo que ese autor dijo, pero con mis propias palabras. Como lo estoy haciendo con mis propias palabras, no es necesario que el párrafo vaya entre comillas, ¿verdad? Pero si el autor va a ser parte del texto, lo único que se deja entre paréntesis es el año de publicación. Si va al final del párrafo, entonces se deja entre paréntesis y puede llevar más de dos fuentes. En aquellos casos donde el autor y el año de publicación formen parte del texto, no agregar paréntesis alguno con información. Miren este caso. En el 2003, el estudio de las muestras epidemiológicas de Kessler mostró que, y aquí pues pongo 3 puntos, indicando de que continúa el texto. Kessler es el autor y el año de su publicación es el 2003. Aquí simplemente lo agrego a mano, pues. Así de sencillo. Bien, como mencionaba, en este caso, en aquellos casos donde el autor, tanto el autor y el año de publicación formen parte del texto, no agregar paréntesis alguno con información. Entonces, en este caso, este es el ejemplo. En el 2003, el estudio de las muestras epidemiológicas de Kessler mostró que, y pues aquí pongo 3 puntos indicando de que el párrafo continúa. Kessler es el autor y el año en que él publicó sus resultados fue el 2003. En estos casos no se utiliza el administrador de referencias bibliográficas, sino que se escribe a mano.
Dos o más autores. Cuando una referencia tiene dos autores, cite a ambos y el año de publicación. Véase aquí, estoy poniendo un párrafo, ¿verdad? Y aquí al final pongo a los dos autores que lo dijeron. Cassini en el 2000 y Tomaino y Decker en el 2000. Al final del párrafo. Y cierro la frase con un punto. Cuando los dos autores se citen como parte del texto, separe a ambos nombres con una I. Pero si se aparecen dentro del paréntesis al final de la frase, separe a ambos nombres usando un ampersand. Miren, en este caso son dos autores. Aquí dice claramente que estamos agregando una cita donde son dos autores. Si va al final del párrafo, entonces los apellidos de los dos autores se separan por un ampersand. Miren, si va al final del párrafo, tiene que encerrarse entre paréntesis. Aquí hay dos citas, está Cassini y está Tomaino y Decker. Aquí son dos individuos los que participaron en este estudio. Entonces se agrega un ampersand, ¿verdad? Pero está al final del párrafo. Pero si estos dos individuos estuvieran al principio, como está Lepierre, entonces se separan con una Y. Por ejemplo, aquí sigue punto y seguido. Según Tomaino y Decker, 2000, miren aquí estaban Tomaino y Decker al final del párrafo o de la frase y se separaban con un ampersand. Acá, como forman parte del texto y están al principio del párrafo, se separan con una Y. Pero cuando existen 3 y hasta 5 autores, cítelos a todos la primera vez agregando el año de publicación. En ocasiones subsiguientes solo cite al primer autor seguido por la frase latina eral sin italizarla y agregue el año de publicación. Es decir, que desde 3 a 5 autores la primera vez se citan todos. A partir de la segunda solo se cita el primero de los autores seguido de la partícula itálica eral, latina eral, que significa colaboradores y no se italiza. Por ejemplo, aquí en este caso pues estamos viendo que Toledo eral ya se había mencionado anteriormente. Si en la primera ocasión que se mencionó tenían que haberse mencionado todos y el año de publicación. Acá aparece al final de un párrafo y otra vez Toledo eral y el año de publicación, ¿verdad? ¿Cómo citar en el texto? Continuación. Cuando sean 6 o más autores, cite el primer autor seguido por eral sin italizar y agrega el año de publicación a partir de la primera cita, así como en citas posteriores. Es decir, que cuando una publicación fueron 6 autores o más, entonces desde el principio, desde la primera cita, solo aparece el primer autor y la partícula eral y el año de publicación, ¿verdad? En ningún momento se citan todos los autores. En relación a las obras cuyos autores no está definido, o sea que es desconocido, podemos usar el nombre de la publicación más el año de publicación. Como en el caso pues el libro College Bound Seniors y el año de publicación, no se sabe quién fue el que lo publicó. No se sabe quién es el autor. Entonces se pone el nombre de la obra y el año de publicación. Cuando una publicación sea anónima, es decir, de autor desconocido, podemos citarlo como anónimo seguido por el año de publicación. Ejemplo, anónimo, 1997. Cuando se cita más de un autor dentro del mismo paréntesis, colocarlos en orden alfabético y separarlos por punto y coma. Y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, aquí solo hay un autor, una cita, ¿verdad? Después nos dice las cuales constituyen la mayoría de las moléculas de alto peso molecular presentes en el café tostado y contribuyen en su típico aroma. ¿Quién lo dijo? Xu et al en el 2013, una sola cita. Y coloración. ¿Quiénes lo dijeron? Ciampa et al 2010, punto y coma, pero también lo dijo Xu et al 2013, punto y coma, pero también lo dijo Farah 2012, punto y coma,
y también lo dijo Ludwig y colaboradores en el 2014. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 citas, cada una de ellas separadas por punto y coma. A eso se refiere. Aquí hay otro ejemplo. Cuando se tenga que citar obras clásicas, como las obras de Aristóteles, de Plutarco, Aristarco, Sócrates, Homero, etc., y no contamos con la fecha de publicación, ¿y quién va a tener la fecha de publicación de esas obras? Entonces citamos la fecha de traducción. ¿Cuándo fue que se tradujeron? Aristóteles, traducción 1931. Si se trata de pasajes de la Biblia, proporcionamos el libro, el capítulo, versículo y entre paréntesis la versión que se usó. Ejemplo, 1 Corintios 13:1, versión estándar revisada. Y aquí pues voy a presentar un ejemplo. Este es un documento que yo redacté hace algún tiempo. Vamos a buscar acá Mateo. Y aquí está. Ya lo encontré. Y vamos a ver qué dice anteriormente. Dice, además, aun cuando las normativas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras dictan que es responsabilidad de todo docente, con nombramiento total o parcial, involucrarse en las áreas de docencia, investigación y vinculación. Estas son las tres áreas donde debe trabajar un docente: en docencia, investigación y vinculación. En la vida real esto rara vez ocurre, pues en la mayoría de los casos existe una evidente falta de experiencia en el campo de la investigación, lo cual se ve reflejado en el escaso número de publicaciones registradas en sus hojas de vida, lo cual suele ser atribuido a la carga académica en sí. Y aquí estoy diciendo docencia, extensión, administración académica, orientación y capacitación docente. Estos son, fuera de estas responsabilidades no hay otras, porque estoy diciendo IE, que impide al catedrático dedicar tiempo al área de investigación. Después de todo, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. ¿De dónde salió eso? Mateo capítulo 6, versículo 24, versión Reina Valera de 1960. Es una manera distorsionada de utilizar las Sagradas Escrituras como una justificación para que el docente no incursione en el campo de la investigación, porque no puede estar en dos cosas, pues. Pero lo que nos dice las normativas APA es que si se van a utilizar frases extraídas de la Biblia, se tiene que poner el libro, el capítulo, el versículo y entre paréntesis la versión que se utilizó, tal y como el ejemplo que acabamos de ver. Y ahí lo vamos a dejar. Bien, son las 11 de la mañana. Hemos llegado al final de una nueva sesión. Espero que hayamos aprendido algo. Y antes de retirarme, de que nos retiremos, necesito que entrar rápidamente al espacio virtual de la clase. Me voy a ir como si yo fuera uno de ustedes, el estudiante, y voy a bajar en relación al estilo de citación de la Asociación Americana de Psicología. Pues ya fue publicado el primer video de la clase y van a entrar aquí a la sección de resúmenes. Y aquí está la primera tarea. Es la redacción de resúmenes. Redacte en Microsoft Word 2 resúmenes con un máximo de 300 palabras cada uno. Nota: el título de cada resumen no cuenta como parte de las 300 palabras. Para monitorear el número de palabras escritas, use el contador de palabras de Microsoft Word. Ya habíamos visto este ejemplo, ¿verdad? Uno va, subraya un párrafo cualquiera, y aquí nos dice el número de palabras que ese párrafo tiene: 75.000 de 22.400 palabras en este caso, en este ejemplo. El primer resumen se basará en el análisis del artículo titulado ¿Quién está descargando artículos piratas? Para acceder a este artículo en línea, utilice el hipervínculo de enlace proporcionado. Posteriormente, haga un salto de página y redacte un segundo resumen basado en el análisis del artículo titulado Robe este trabajo de investigación. Miren, hay gente que comete errores. Y digamos que este fue... Voy a borrar este de aquí. No lo necesito.
Y yo le estoy diciendo a usted, hágame un salto de página. Y hay algunos que terminan de escribir el primer resumen y hacen esto. Vaya, aquí. Y a partir de aquí empiezan otra vez a hacer ponen el título, ¿va? Y empiezan el resumen. No, esto no es así. Usted pone el cursor aquí, se va a insertar y page break. Y ahí está el salto de página. ¿Ok? Bien, posteriormente haga un salto de página y redacte un segundo resumen basado en el análisis del artículo titulado "Robe este trabajo de investigación ya lo pagó". Asimismo, para poder acceder al artículo en línea, utilice el hipervínculo de enlace proporcionado. Además, ya que ambos artículos están redactados en el idioma inglés, instale en su navegador la extensión de traducción para Chrome o para Microsoft Edge discutidas en clases a fin de poder leer ambas publicaciones en español. Recuerde, ambos resúmenes deberán ser escritos en español y entregados en Microsoft Word. Toda tarea entregada en formato PDF ni siquiera la voy a revisar. Esta tarea vale 5 puntos. El que me mande su tarea en PDF tiene 0. Ni siquiera le voy a recordar de que lo hizo mal. Finalmente, la fecha de entrega es para el día viernes 19 de febrero del 2021. ¿Verdad? Y ya la pueden acceder a partir del día de hoy. Hemos llegado al final de una nueva edición del seminario de investigación y les agradezco por su tiempo y su atención y nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo jueves a la misma hora y por este mismo canal. Que tengan todos un buen día.